Bueno, buenas tardes chicos. Hoy lo que les voy a explicar es un ejemplo de manual de BPMs, cómo serían las partes, cómo está constituido. Igual ya se los pasé por WhatsApp, así que básicamente era para explicarles. Bueno, generalmente un manual de buenas prácticas, como ya les había dicho ayer, va a variar en base a la empresa, a la organización, ¿sí? Va a estar compuesto por diferentes capítulos o partes, dependiendo cómo lo armen. Generalmente tenemos una introducción, que es el capítulo 1, donde nos van a definir, por un lado, la introducción, cuál es la presentación que tiene la empresa. Otro capítulo va a ser el procedimiento de elaboración envasado, los procedimientos de manejo, de limpieza y desinfección, de las plagas, los equipos, los utensilios, las capacitaciones, el manejo de desperdicios, los manejos de aguas y efluentes, en el caso de que la empresa realmente los tenga efluentes, el procedimiento de transporte y el recupero de productos y el registro, ¿sí? Entonces, este sería nuestro índice de cómo estaría formado el manual. Generalmente esta es una estructura que se utiliza, ¿sí? Entonces sería como la guía para que ustedes tengan una idea cuando necesiten elaborar uno. Como dice acá, el manual está dividido en 13 capítulos, ¿sí? Todos los manuales tienen un tamaño que va a variar dependiendo de la organización. Eso tampoco se tienen que olvidar. Bueno, entonces en la primera parte ellos hacen una redacción de un compromiso de una empresa, ¿sí? X, y ese compromiso que tiene la empresa en base a que tiene que estar firmado por los representantes, ¿sí? En todos los manuales va a haber un membrete. Este membrete va a tener el nombre de la empresa, ¿sí? El nombre, el manual, que es el manual de buenas prácticas de manufacturas, el título abajo, que esto sería como la introducción, y la versión. Esta, por ejemplo, es la versión 1, es el primer manual que se hace a esta empresa con tal fecha de tal a tal, ¿sí? Que sería el 9 del 2010, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, después va a tener las buenas prácticas de manufactura, las HACCP, ¿sí? Que era lo que les decía yo, puntos críticos de control, qué es lo que significa, está como que explica, hace una introducción haciendo un resumen de las definiciones de estas dos cosas, ¿sí? Luego hace la presentación de la empresa, ven que es bastante cortita, solamente son 3 páginas. La presentación de la empresa como un segundo capítulo, es decir, quién es la empresa, dónde la pueden ver. Algunos directamente ponen el enlace para entrar, ¿sí? Te indican, o otros ponen directamente la empresa, cuándo nació, qué es lo que hace, o sea, su historia, ¿sí? O sea, algunos no tienen página y directamente se coloca acá. No, fíjense en que este membrete siempre va a estar en todas las hojas, ¿sí? El organigrama de la empresa, este organigrama va a ser diseñado para cada organización dependiendo cómo está estructurada, ¿sí? Después tenemos las otras habilitaciones del establecimiento. Por ejemplo, tenemos las habilitaciones municipales, de SENASA, efluentes, dependiendo el tipo de empresa, siempre, no se olviden de esto. Las habilitaciones del producto, acá sería municipal y de SUNIBROM. Certificados orgánicos de calidad, denominación de origen, dependiendo el producto siempre. Como ya les dije, esto es un ejemplo. Bien, después los planos y diagramas de flujo va a ser otra de las componentes, es decir, cómo entra la materia prima, cómo sale el producto final, cuál es el proceso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, acá les puse, no les puse, perdón, acá tienen el organigrama, ¿ven? Que les más o menos, este es un esquema general, ¿sí? De un organigrama, el esquema general del plano de la empresa y los diagramas de flujo, que generalmente se hacen de esta forma. Esto es un ejemplo. Bien. Los procedimientos y elaboración y envasado van en el capítulo 3, ¿sí? Ven que acá tiene como los objetivos, ¿sí? Cuál va a ser el alcance, es decir, que a todos los alimentos que se producen y comercializan en el establecimiento sería el alcance del procedimiento de elaboración y envasado que se va a presentar en este manual, ¿sí? Los sectores afectados para esta parte son
Por un lado la de elaboración y por otro lado la de envasado. La responsabilidad, ¿a quién está? ¿Quién es el encargado de esta área? Un supervisor y los operarios de elaboración y envasado, ¿sí? Entonces acá se ponen algunas generalidades. La elaboración del envasado nos indica qué es lo que se hace, qué es lo que se toma, temperatura, pH, grados Brix. La elaboración está detallada. ¿Cómo se va a hacer? Dice, antes de comenzar con la tarea se verifica tener en mano las materias primas necesarias y se calculan las cantidades de cada una de ellas. Sí, bueno, se dan como las instrucciones de elaboración. Por otro lado tenemos el envasado, cómo se hace antes de comenzar, la revisación. Cada alimento tiene que llevar un número de lote, se denomina lote a la cantidad definida. También ven como que incluye un poco de definiciones, porque como les dije que cada uno de los manuales de buenas prácticas, de calidad, de POEs, cualquier manual tiene que ser sencillo de entender para cualquier persona que tenga que leerlo y no lo conozca bien, ¿sí? Documentación y registros. Bueno, acá tienen las declaraciones juradas, se indica qué es lo que hay en esta parte, ¿sí? Parámetros de control, registros de control de elaboración, registros de envasado. Y después se agregan los anexos. Estos anexos son anexos porque se pueden sacar y volver a agregar nuevos cuando haya modificación, ¿sí? Entonces acá lo que les pone es parámetros de control para cada producto en particular, ¿sí? Y acá hay una lista de varios tipos de productos que pueden ser leche pasteurizada, encurtidos, hamburguesas, carne, fruta fresca. Es como un ejemplo. La etapa de control, por el caso de la leche pasteurizada, va a ser la pasteurización. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en esta etapa? La temperatura y el tiempo. Los rangos de temperatura generalmente son de 72 a 75 grados centígrados, un tiempo de 15 segundos y un pH que no debe ser tiene que ser menor, de 3,5%. También dentro de estos cuadros se agrega el responsable de controlar estas partes y quién va a ser el supervisor de este responsable, ¿sí? Bueno, así básicamente se hace para cada uno de los productos que integran o que están dentro de la organización, que entran como materias primas y después luego se utilizan para ser procesados para elaborar un producto derivado, ¿sí? Bueno, y acá les pone un ejemplo de varios tipos de comida, de productos, interesante para que lo tengan como ejemplo. También en el anexo 2 se agrega el nombre de la empresa, ¿sí? El manual, ven que dice manual de buenas prácticas de manufactura, registro del control de elaboración y envasado, ¿sí? Se coloca elaboración o envasado y se tacha lo que no va a corresponder. Esto ya es una planilla como armada. ¿Ven? Y se le coloca la fecha, el turno, el supervisor, ¿sí? ¿Y cuál es la etapa de este proceso? Generalmente acá se pone número de batch, el producto, que en este caso son galletas saladas, los parámetros que se deben controlar, temperaturas del horno para que no se quemen. Y vamos a hablar de las etapas del proceso. Tenemos el horneado, las temperaturas, el rango, ¿sí? El dato actual, la hora y el responsable que va a estar a cargo de esa parte del proceso. Entonces esto se hace para cada etapa dentro de la elaboración y se colocan este tipo de planillas que generalmente acá en observaciones se pone la observación, si se sucedió algo, qué es lo que pasó, ¿sí? Y también a veces se coloca una firma abajo que es la firma del responsable o del supervisor. ¿Bien? Bueno, acá también lo mismo para las 18, o sea, si entró a las 15 horas, la primera parte de elaboración, en la segunda entró a las 18 horas, ¿sí? Y se colocan también la cantidad de unidades, el destino y el responsable. Estos son los tipos de planillas que van dentro del manual de buenas prácticas. En una segunda parte, en un cuarto capítulo, vamos a tener el procedimiento de manejo y almacenamiento de materias primas, sus insumos y los productos derivados. También se mantiene la estructura, los objetivos, alcances, los actores afectados, las responsabilidades y el desarrollo, ¿sí? Se le hace una descripción de toda esta etapa.
que es como la descripción para alguien que viene por primera vez y no tiene idea de lo que tiene que hacer, entonces lee esto y con eso más o menos se instruye en esa etapa, ¿sí? Bien, y se colocan los productos, en este caso, ya sean, bueno, acá se generaliza porque pueden ser frutas, verduras, carnes, productos y las temperaturas. Las temperaturas que son los rangos a los que tienen que estar, ¿sí? Y luego, después, se adjuntan las planillas. Estos son los formatos de las planillas. Nuevamente es el nombre de la empresa, el número de proveedor, generalmente se les agregan códigos, el nombre, ¿sí? Los productos que nos otorga, las aprobaciones que tiene y las observaciones, ¿sí? También son las mismas planillas para la materia prima. Luego vamos a tener, ¿ven? Materia prima, puede ser insumo o producto terminado, se va a tachar lo que corresponda, lo que no corresponda, ¿sí? Y se coloca el número y los ingredientes, ¿bien? Otra planilla es la descripción más exacta. La fecha de ingreso, el nombre, la cantidad, el número de proveedor, el número de lote, la fecha de vencimiento, si fue aceptado o no se aceptó, el destino y el responsable, ¿sí? Entonces, vamos a tener todos los ejemplos. Hay una planilla que está todas detalladas. Cada planilla, en realidad los manuales están compuestos por muchas planillas que se detallan, se juntan, luego se retiran y quedan los nuevos anexos. Por eso todo lo que vaya en planillas es anexos, ¿sí? Que responden al número en el que estamos dependiendo del manual, ¿sí? Tenemos, en este caso, bueno, también era interesante que pongan entradas, cuántos kilos entraron y cuántos tuvimos de salida, ¿sí? Ven el destino, en algunos casos se coloca que va a tal supermercado o es venta al público, dependiendo el tipo de producción que se está realizando en la organización. Bueno, acá tienen más ejemplos de planillas. Después, para los procedimientos de limpieza y desinfección, también yo les había dicho que en este caso también son todas planillas donde se indica quién, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? También se colocan objetivos, se colocan alcances, sectores. Siempre es importante señalar el sector de esa área. Desde dónde hasta dónde vamos a aplicar esto, ¿sí? En el manual de calidad. Bien, el desarrollo, las generalidades. Acá tenemos una instancia de que nos van a decir qué es lo que tenemos. Tenemos diferentes tipos de sociedad, que yo les expliqué ayer, azúcares simples, complejos, grasas, proteínas, minerales. Les dan un ejemplo y la solubilidad. ¿En qué tienden a solubilizarse estos tipos de sociedades, ¿sí? La mayoría son en álcalis, algunos en ácidos, como los minerales. Los minerales necesitan ácidos para disolverse, ¿sí? Y la remoción y el agente limpiante. Generalmente acá es como general y después eso uno tiene que buscarlo en los comercios, qué es lo que nos da, ¿sí? Eso también les expliqué ayer. Los tipos de limpieza, tenemos los manuales de espuma, por inmersión, de circulación o in situ. Ven que es como que siempre hacen una pequeña introducción sobre la parte del capítulo en el que vamos y luego se va hacia las planillas, ¿sí? A ver, acá. Esto es como todo una introducción. Generalmente en la parte de limpieza necesitan mucha introducción porque tiene que estar bien claro para las personas que lo vayan a leer. ¿Ven? Dice el nombre de la empresa, en el área de elaboración y envasado, por ejemplo, vamos a describir las estructuras, los equipos y los utensilios. ¿Qué es lo que tenemos? El tratamiento, L significa limpieza y D significa desinfección. Entonces vamos a tener limpieza más desinfección. En el techo solo limpieza. Los productos que tenemos, la frecuencia de la limpieza, que yo les decía, puede ser que
se hagan algunas limpiezas que sean todos los días y otras que sean semestrales o bimestrales, dependiendo del tipo de limpieza que se utilice. Se coloca el responsable y quién va a supervisar, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos algunas que son semestrales, diarias, y se va explicitando. Y esto se explica para qué. Por ejemplo, los baños y los vestuarios, todo lo que lo contiene, qué es lo que se realiza, limpieza y desinfección, ¿sí? Y tiene que ser sí o sí diaria en este caso. ¿Y quién lo realiza? Don Carlos. Y lo supervisa Rojas, ¿sí? Entonces estas planillas siempre se firman cuando se termina de realizar las limpiezas. Y así, para cada área, esto es importante, para cada área de la empresa se tiene que describir, ¿sí? Bueno, después van a tener otras planillas, como esta, que nos va a dar los nombres comerciales de productos que son desinfectantes o sanitizantes. Tienen diferentes, ustedes eso es lo que los buscan, el nombre comercial. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer Ayudín o cualquier otra cosa? Bueno, estos son algunos ejemplos. Y los principios activos se describen las habilitaciones, el uso, si son limpiadores o desinfectantes, en dónde se va a usar, qué concentración, que eso también les expliqué ayer, los tiempos, la temperatura, la preparación, cómo se preparan. ¿Se acuerdan que yo les decía 8 mililitros de Clorep en 10 litros de agua segura? Y a veces es importante que se señale en algunos casos unas indicaciones que pueden ser más caseras para las personas que no tengan conocimiento en este tipo de palabras técnicas, ¿sí? Y el responsable. Siempre va un responsable en las tablas. Bien. Después, acá, por ejemplo, es la instrucción. Este va a ser un instructivo de cómo hacer el lavado de. Por ejemplo, acá es uno de manos. Cómo es el antes, el después, todo detallado. Siempre tiene que estar súper detallado esto para cada uno de los tipos de limpieza. Por ejemplo, este es el instructivo de limpieza de equipos y utensilios. Los materiales, cuáles vamos a usar, cuáles tipos de materiales, la frecuencia que está ya detallada en la planilla, las precauciones que tienen que tener los operarios a la hora de realizar esta limpieza y el procedimiento, las etapas, cómo van a ir haciendo cada una de las limpiezas. Bien, esa es una de las planillas más. Y se elabora un instructivo para cada área, para lavado de manos, para lavado de instrumentos, para lavado de pisos, ven, para lavado de paredes. O sea, está todo puesto para las aberturas, ¿sí? Los techos, los drenajes, los equipos, todo lo que es POES, que es procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección, tienen que ir bien detallados siempre, ¿sí? En estos manuales. Bien, acá, bueno, continúa con los tipos de planillas para diferentes partes de limpiezas, ¿sí? Bien, para el caso de los procedimientos de manejo integrado de plagas, también es una parte dentro del manual de buenas prácticas. Y también se realiza una introducción, que son los insectos, los roedores, cuáles son las aves, generalmente las palomas son las que se encuentran, las medidas preventivas, las instalaciones y el personal, ¿sí? Y las planillas sobre qué tipo de plaga tenemos en la empresa, ¿sí? Roedores, moscas, cucarachas, mosquitos, lo que ustedes quieran, en qué parte, por ejemplo, el patio y los alrededores, el tipo de control que vamos a hacer, si va a ser químico, físico, ¿sí? Bueno, en este caso se pone químico y el tipo de producto, va a ser un raticida, o mosquicida, cucarachicida, cualquiera de esos, el nombre comercial del producto que se va a utilizar y cada cuánto va a ser su frecuencia, el control cada cuánto y quién va a ser el responsable y el supervisor en este tema, ¿sí? Lo mismo, se arma otro tipo de planilla para los patios y los alrededores, para el área de envasado, de elaboración.
O sea, se hace para cada parte de la empresa, se hace lo mismo, ¿ven? Después vamos a hacer un croquis o un plano de ubicación de los cebos, de dónde se colocan estos agentes químicos para evitar el ingreso de estas plagas a la empresa, ¿sí? Entonces se hace un croquis y se va colocando. Para 1, 2, 3 se los va clasificando. Eso depende del gusto de las personas. Pero generalmente, ¿ven? Acá les indica las trampas de luz, las cebadas, las cortinas, las trampas. Y esto es importante que las personas lo puedan ver y puedan saber dónde están ubicados por una cuestión de seguridad también, ¿no? Después tenemos el listado de productos y equipos que se puede ir armando, ¿sí? Los registros de las situaciones fuera del lugar, qué es lo que pasó, si hubo presencia de plagas, acciones correctivas, cómo se puede solucionar el problema, cerrar las puertas, verificar el estado de las lámparas, sacarlos, cerrar puertas de accesorios, reparar en el caso de roturas, ¿sí? Por ejemplo, dice tela mosquitera rota. Y todo eso se describe dentro de los manuales, ¿sí? Esperen que se me tildó. Otra parte sería el procedimiento de mantenimiento de equipos y utensilios, el mantenimiento en realidad, y la importancia, ¿ven? Objetivos, alcances, sectores afectados, responsabilidades y el desarrollo, ¿bien? Y los documentos y registros que vamos a tener. Y acá, por ejemplo, muestran el plan anual de mantenimiento preventivo. Es importante mantener los equipos, ¿por qué? Porque si no se nos arruinan y después hay que comprar nuevos y a lo mejor no se tiene el dinero, entonces es importante mantenerlos. La elaboración y envasado tenemos diferentes equipos, utensilios y estructuras. En el caso de los equipos vamos a tener el nombre, que es lo que tenemos, el nombre del equipo, las partes, las piezas sueltas, falta de lubricación, o sea, vamos a describir cuál es el problema de este equipo, la frecuencia de mantenimiento preventivo, que puede ser semestral, diario, anual, dependiendo del tipo de equipo, y los responsables y supervisores, ¿sí? También tenemos las áreas, a qué área se lo puede dividir en áreas a las que pertenece, qué cosas, equipos, el nombre, la actividad, la fecha y cuándo fue la última vez que se realizó este mantenimiento y se va marcando los meses, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a tener una mejor visualización de cómo van las actuaciones en cuanto a equipos o otras partes. Otra cosa importante dentro de los manuales de buenas prácticas son los procedimientos de capacitación y entrenamientos al personal. También se elabora un pequeño desarrollo y vamos a tener diferentes niveles, dirigido a el técnico, el básico y el general, supervisores de producción, operativos de plantas permanentes, personal eventual y las capacitaciones en qué se les va a dar, o sea, qué temáticas tienen que abarcar estas tres áreas, ¿sí? Por ejemplo, manejo seguro de alimentos, las buenas prácticas de manufactura, manejos de seguro de alimentos, o sea, se va clasificando qué les vamos a dar a cada área, ¿sí? Y también en algunas cosas los contenidos generales, ¿sí? Nutrición, inocuidad, ETAs, contaminación, HACCP. Vamos a ir armando cómo sería, digamos, y cuándo. Y lo mismo se realiza las nuevas tablas en los anexos. Decimos curso de ingreso nivel básico, operarios, 1 hora 30 minutos, el contenido, es decir, qué temas se van a dar, y el material de apoyo que se necesita para brindar esa capacitación. Bueno, también se acompaña con otros tipos de planillas que son bastante interesantes, los contenidos que también, o sea, se puede elegir los formatos y estructuras bastante variado y quiénes son los participantes. Ven, acá se coloca quiénes fueron los que fueron capacitados, el área y la función que cumplen y su firma al final, para demostrar que realmente cumplieron con la capacitación. También tenemos las planillas sobre el registro individual de capacitación, que bueno, son las planillas comunes y corrientes y que se pueden anexar al manual. El listado de empleados, en qué área trabajan, el puesto, la capacitación que recibió, cuándo fue la última fecha, todos los detalles. En el caso de procedimiento de manejos de desperdicios y desechos, también se elabora una introducción, ¿sí? Es la misma estructura que las anteriores.
En el caso de procedimientos de manejos de aguas y efluentes, si es que lo necesitan tener, también se elabora la introducción con la estructura, igual en todos lados, igual que las anteriores, y los anexos, ¿sí? Por ejemplo, decimos que tenemos que hacer el origen del agua de red, de pozo, de tanque, de río, dependiendo de la empresa. Y se puede clasificar en agua de proceso, hablo de aplicación de manejo de integrado de plagas, de limpieza y desinfección, para tomar, para elaboración en algunos casos. Bueno, se va colocando. Después el protocolo, se tienen que tener protocolos protocolos microbiológicos mensuales y físico-químicos que se van anotando cada cuánto se realizan, si lo hacen ustedes o se paga para que se realice en otro lado que tenga el laboratorio. ¿Sí? El nombre, ve acá dice la fecha en que se realizó, el origen del agua, la aplicación, el responsable y las observaciones que existan. Lo mismo para el registro de la limpieza de tanques, bueno, de todas las partes que contienen agua dentro de la organización. El procedimiento de transporte es cuando ya tenemos el producto terminado, vamos a tener los objetivos, cuáles van a ser, podemos hacer control de transporte tanto de materias primas como del producto terminado, no se olviden, almacenamiento, recepción, ¿sí? Y los procedimientos de recupero de producto. Esto es cuando tenemos algún producto que su producción fue fallida, que no funciona y que se puede rehacer, se puede utilizar partes o es desechado directamente. Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, tenemos que registrarlo, ¿ven? Se puede hacer una destrucción, reprocesamiento, reenvasado o incorporado como materia prima en otro producto derivado, ¿sí? Entonces se explica todo lo que puede pasar dentro de la organización cuando tenemos un producto así. Y se hace un listado de los clientes que son mayoristas y minoristas y que son aquellos que nos pueden devolver algún producto, ¿no? Entonces tenemos sus nombres, las direcciones, la localidad, el teléfono, el mail y el contacto. Este manual de buenas prácticas puede estar impreso dentro de la empresa o en máquinas que estén a disposición para que la gente los abra. Generalmente ahora en la actualidad es más factible hacerlo en máquinas y no impreso, por supuesto. Bueno, ven, se pone el nombre del producto, la presentación, sí, la cantidad, el número de lote, siempre es importante, las fechas de vencimiento, el motivo del reclamo, por ejemplo, puede ser un envase defectuoso o que en algunos casos tenga hasta algún contaminante en el interior, como en este caso un vidrio. ¿Cuál es la acción que se toma? ¿Se le envía un nuevo producto a la persona que lo devuelve o no? ¿Se le devuelve dinero? Todo depende, digamos. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? La acción que se toma sobre el producto, si puede ser ninguna, o la destrucción del mismo, la forma de recupero, ¿hay recuperación del producto o no? ¿Sí? ¿Y quién lo supervisa? Acá ve quién los recibe, también es importante marcar quién recibe ese producto que está dañado, la fecha y la hora. Y después también tenemos los registros, por último los registros, que tienen que estar disponibles para todo el mundo, contienen la información de manera permanente, se encuentran, ¿por qué? Porque se tienen que estar fechados y firmados. Todos los documentos tienen que estar firmados por la persona responsable. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Y también es importante que se tenga en cuenta que si es necesario efectuar métodos electrónicos o si los pueden tener a la mano. Generalmente, como les digo, es algo a computadora y se tiene un original impreso que se va agregando, se va sacando hojas en base a cómo se va modificando. Eso hay que tenerlo muy bien detallado, cómo se va a manejar este manual, ya sea de buenas prácticas, que a su vez está como mezclado con el manual de POES, que es el de procedimientos operativos estandarizados. Bueno, y hasta aquí sería de cómo es de buenas prácticas, con el ejemplo este, es un archivo totalmente generalizado, o sea, no es de una empresa específica. Puede servir como guía a futuro cuando necesiten armar para alguna empresa y que lo van a ir modificando en base a la organización que sea, que les tocó, o también para el coloquio.